Hola, vamos a hablar sobre el aborto con un enfoque hacia el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Y bien, pues para empezar vamos a ver un caso clínico típico del examen nacional. En este caso, un femenino de 26 años que cursa su primer embarazo de 9 semanas de gestación. Acude a urgencias por presentar sangrado transvaginal desde hace 3 días en cantidad leve a moderada y dolor abdominal tipo cólico. En la exploración tiene una frecuencia cardíaca de 105, una presión arterial de 128/86, una temperatura de 36,8, se encuentra con dolor intermitente en la región hipogástrica y en la palpación profunda. En el tracto vaginal presenta un borramiento cervical franco sin dilatación, con sangrado en el guante explorador. La paciente no desea ningún manejo. La primera pregunta pues habla sobre cuál de las siguientes etiologías es la más frecuentemente asociada a esta patología, cuál es el diagnóstico clínico más probable y qué conducta sería la más apropiada para esta paciente. Un caso clínico seriado. ¿Cuál es la definición de aborto? Bueno, es una interrupción de la gestación antes de las 20 semanas. Otras definiciones incluyen una pérdida del producto con un peso de 500 gramos cuando no se conoce dicha edad. La etiología más frecuente son las anormalidades cromosómicas y los principales factores de riesgo son una edad materna avanzada, mayor de 35 años, o un antecedente de aborto previo, uno o varios antecedentes. Las principales formas clínicas del aborto. En el caso clínico que les presenté al principio, pues es un caso clínico típico de un aborto en evolución, debido a que tiene un sangrado genital progresivo, un dolor abdominal cólico concomitante y modificaciones cervicales presentes, aquí demostrado como una alteración o una presencia en el borramiento cervical en la exploración física. Otras terminologías o formas clínicas del aborto pues abarcan una amenaza de aborto, aborto completo, incompleto, inevitable, diferido y recurrente. Les dejo aquí las definiciones para que las puedan revisar con más calma. Y lo más importante aquí va a ser determinar cuál va a ser el manejo. En este caso, dentro de las generalidades para el manejo del aborto, empezando por la amenaza de aborto, la guía de práctica clínica más nueva, que es del 2015 de la amenaza de aborto, recomienda una vigilancia materna, un control clínico a las 48 horas o antes en caso de un empeoramiento de los síntomas y ver siempre la viabilidad del feto. Evitar un esfuerzo físico excesivo en la mujer. No se recomienda ya el reposo en cama como antes se recomendaba por 72 horas. No se ha visto diferencia en los resultados. Y se tiene que hacer un hincapié de que se tiene que practicar coito interrumpido en el caso de que se realice con la pareja, debido a que el semen puede llegar a tener prostaglandinas que estimulan la contractibilidad uterina. El tratamiento médico de la causa de enfermedades asociadas, por ejemplo, si hay una infección de vías urinarias asociada, administrar tratamiento antimicrobiano. Un cerclaje cervical en pacientes con historia previa de que sugiera una incompetencia o antecedente de cirugía cervical por alguna anomalía estructural. Fármacos antiespasmódicos como la butildiosina, beta-agonistas como la terbutaline con no tan buena evidencia. Y la progesterona únicamente utilizarla en casos de deficiencia del cuerpo lúteo. No se ha visto otro efecto benéfico. El aborto en evolución, el manejo expectante, como en este caso, se puede considerar como una alternativa en mujeres con menos de 14 semanas de gestación, signos vitales estables y sin datos de infección. Si no es efectivo después de 4 semanas aproximadamente, se puede valorar una evacuación quirúrgica. En caso de que haya una hemorragia persistente y significativa, se tiene que interrumpir el manejo expectante y realizar una evacuación quirúrgica de preferencia. Hay que corroborar siempre el diagnóstico en los casos de aborto completo mediante un ultrasonido y vigilar las probables complicaciones como una hemorragia o infección. El aborto incompleto, inevitable y diferido, estos tres tipos, se van a tratar de manera similar. La hospitalización se va a recomendar hasta que se dé la expulsión completa si la paciente tiene más de 10 semanas de gestación. Puede ser un manejo expectante, una evacuación con medicamento o una evacuación quirúrgica, y los tres tienen una similar eficacia entre los resultados. En el aborto incompleto, de hecho, el manejo expectante tiene más del 90% de efectividad. En caso de un embarazo menor a 12 semanas, se recomienda una evacuación quirúrgica con aspiración manual endouterina, de preferencia para un aborto incompleto o diferido, o un legrado uterino instrumental. Si es un embarazo menor a 11 semanas, sin modificaciones cervicales, también se puede emplear un tratamiento médico con mifepristona y misoprostol, que de hecho es el que ha demostrado mejor eficacia comparado con misoprostol en monoterapia. Si el embarazo es mayor a 12 hasta 20 semanas, se recomienda la inducto-conducción del trabajo de aborto, ya sea, por ejemplo, un régimen con misoprostol solo. En el caso de la estabilidad, en caso de que esta paciente pues presentara estabilidad hemodinámica, ausencia de infección o anemia severa. Por el contrario, si antes o después del manejo médico hay una inestabilidad hemodinámica o sangrado excesivo, tejido retenido infectado o sospecha de enfermedad trombólica gestacional, se indica legrado uterino instrumental. Hay que tener en cuenta que cuando se hace el manejo quirúrgico se debe utilizar oxitocina durante y después de la evacuación uterina quirúrgica y se debe utilizar profilaxis antimicrobiana con doxiciclina previa a la intervención quirúrgica. Gracias.